Estamos acá en el tema relacionado a la oración y la comunión llamado Dios nos fortalece en el Getsemaní, que es el tema que vamos a brindar el día de hoy. Esto pues relacionado a los diversos temas que hemos estado hablando del Getsemaní, pues en este caso vamos a ver la parte de cómo Dios nos fortalece en el Getsemaní. Por lo cual vamos a orar para iniciar y para poder entregarle al Señor que nos ayude y nos rescate y nos fortalezca y nos ayude en este tema. Amado Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy delante de ti para que tú nos ayudes, nos auxilies, nos dirijas para poder brindar este tema adecuadamente y también para poder recibir este tema adecuadamente y para que tu palabra sea nuestro cimiento y fortaleza, que podamos conocerte a ti, podamos alabarte a ti, podamos bendecirte a ti, podamos ser sujetos a ti, Padre. Te agradecemos por todo el amor que nos das. Te agradecemos por toda la dulzura y benevolencia que nos brindas. Te agradecemos porque nos enseñas, nos corriges y nos diriges. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amado Padre, amén. Amén. Muy bien, entonces, como mencionamos, estamos en el tema Dios nos fortalece en el Getsemaní. El versículo a considerar es Lucas 22:43. Dice de la siguiente manera: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto ya mencionamos que se da en el Getsemaní. Vamos a mostrar acá el versículo. Perdón. Tanto en Mateo, Marcos y Lucas se hace referencia a que Jesús, previo a llegar a ser crucificado, es decir, previo a ser arrestado para poder ser crucificado, él entra al Getsemaní. En Mateo y Marcos especifican la parte de Getsemaní y en el libro de Lucas especifican que fue en el Monte de los Olivos, aunque realmente en los tres se hace relación al Monte de los Olivos porque realmente el Getsemaní se encontraba al inicio del Monte de los Olivos. Entonces cuando Lucas dice él fue al Monte de los Olivos, hace referencia a la totalidad, pero cuando Mateo y Marcos hacen referencia a que fue al Getsemaní, hablan que estaba prácticamente en el pie, por así decirlo, del Monte de los Olivos, ya que la parte que se conoce como Getsemaní era un lugar para sacar el aceite de las aceitunas. Según lo que había leído, tomaba una piedra grande y esa piedra grande la ponían sobre las aceitunas para hacer sacar el aceite. Por lo tanto, cuando se habla de Getsemaní, se habla de un lugar de gran presión. ¿Para qué? Para poder sacar aceite, en este sentido, para poder sacar una unción. Y ya mencionamos que previo a Jesús ir a la cruz fue ungido. Uno de ellos fue a través para su sepultura. En el caso de cuando le fue derramado un perfume, era para preparar su cuerpo para la sepultura, porque no iba a haber tiempo después para hacer eso. Por eso que cuando María y las otras mujeres llegaron después de haber sido Jesús sepultado, llegaron con aromas y otro tipo de cosas para poder ungir el cuerpo de Jesús, porque según ellas no había sido ungido, ¿verdad? Porque regularmente se ungía el cuerpo después. Pero vemos que esta mujer unge a Jesús. En este caso, en el Getsemaní, la idea del ungimiento, por así decirlo, es para preparar a Jesús para el acontecimiento que va a pasar con respecto a la cruz. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es necesario un Getsemaní previo a una cruz. Y el significado de la cruz significa la obediencia y también significa morir a nuestras pasiones y deseos para dar lugar a la manifestación de Cristo y también que se manifieste una salvación. Por esa razón es necesario. Claramente, todo aquel que busca ser como Cristo Jesús, es decir, crucificado juntamente con Cristo, va a participar de un Getsemaní, cada quien a sus medidas o pueden ser en diferentes ocasiones. Pero cuando hablamos de Getsemaní, hablamos de un lugar donde hay una gran presión espiritual por las diferentes manifestaciones que se dan y por consecuencia esa gran presión va a requerir de otras situaciones como en el caso de la solicitud de la intercesión, que anteriormente no se ve a Jesús necesariamente pidiendo intercesión por él, pero en este caso en específico sí Jesús pide oración por él. El otro acontecimiento que se ve es el hecho de que Jesús es fortalecido por una entidad, en este caso angélica, que le está ministrando fortaleza. Entonces vemos de que este acontecimiento de Getsemaní puede ser muy difícil, que no necesariamente es que lo vayamos a pasar solo, que necesitamos también el apoyo tal vez de algunas otras personas para que se ejerza, porque aquí hay una intervención tanto humana, en el sentido de personas, compañeros de Jesús, como
en este caso espiritual como, o celestial en el caso del ángel que está fortaleciendo a Cristo. Claramente hay muchas otras cosas que tal vez no vemos del todo, como lo que pudo haber pensado Jesús, lo que Dios el Padre le pudo haber dicho y un montón de situaciones que van ligadas. Pero sí nos habla un panorama y nos habla una ventana para que podamos ver lo que está aconteciendo en este punto. Y el punto acá es de que Dios fortalece, porque eso que el ángel lo fortaleció significa que realmente Dios lo envió para que fortalecieran a Jesús. Entonces el que nos fortalece es Dios usando diferentes medios. Pero lo que vamos a hacer actualmente para poder comprender un poquito más de del acontecimiento que está viviendo Jesús, vamos a leer en este caso Lucas, ya resaltando que tanto Mateo y Marcos hacen referencia específica al Getsemaní, pero el Getsemaní pertenece al Monte de los Olivos. Por eso Lucas solo escribe el Monte de los Olivos y que la transición para poder llegar a la cruz es el Getsemaní, pero que en el Getsemaní se viven o que lo que se necesita en vivir en el Getsemaní y por lo tal se da esa gran lucha es la entrega de la voluntad para que la voluntad de Dios se haga a pesar de que no concuerde con mi opinión o con lo que yo quisiera hacer, pero es necesario para manifestar una salvación. Así que vamos a leer Lucas, sería 22 del 39 al 46, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. 46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Muy bien, entonces vemos aquí en este pasaje que leímos de Lucas que Jesús está viviendo prácticamente algo bastante difícil, bastante conflictivo, si lo queremos llamar de esa manera, pero que es necesario. Por eso también la Escritura dice en Filipenses, Jesús por lo que padeció aprendió lo que era la obediencia. Recordemos de que Dios, una de las cosas que necesita a nosotros es que obedezcamos y que es algo que necesitamos aprender, que no podemos darnos el lujo de decir que nosotros somos obedientes del todo, porque aún Jesús tuvo que aprender muchas cosas relacionadas a la obediencia. Por lo tanto, nosotros deberíamos considerar más el enfoque de obedecer y también entender el camino de Cristo Jesús. ¿Por qué hablo del camino de Cristo Jesús? Porque nosotros en muchas ocasiones decimos que nosotros queremos ser como Jesús, ¿verdad? Y a veces esa disposición de palabras, cuando las ofrecemos a Dios Padre, a veces es cuando estamos en ese éxtasis o en ese deleite de comunión y sentimos la presencia de Dios tan fuerte en nosotros que nuestro impulso o nuestra intensidad es quiero ser como tú, ¿verdad? Quiero poder servirte o agradecerte tanto, por lo cual mi objetivo debe ser tú. Pero en eso también nosotros deberíamos observar lo que estamos pidiendo, no para negarnos a eso, sino para también prepararnos a ser como Jesús. Y una de las cosas que muestra el camino de Jesús, es decir, que como dice también 1 Juan, el que dice que conoce a Jesús debe andar como él anduvo. Y si nosotros queremos ser como él, vamos a tomar el camino que él tomó, ¿verdad? Y el camino que él toma a veces lo traza de alguna manera resumida, lo que corresponde a Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante, si no estoy mal hasta el 11. ¿Por qué? Porque ahí relata y dice de la siguiente manera, y haya esta misma manera de sentir que hubo en Cristo Jesús, y por ejemplo en la Biblia contemporánea y en el original dice, y haya esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y luego comienza a relatar ciertos puntos como que se despojó, no teniendo cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo.
dándonos a entender de que si nosotros queremos ser como Jesús, tenemos que aprender a despojarnos de cosas que nosotros pudiéramos tener, llámese familia, llámese amigos, llámese esposa, esposo, hijos, etcétera, con tal de alcanzar la comunión de Dios. Luego dice, no tuve una cosa que frase se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, siendo obediente, y dice luego después, siendo obediente hasta la muerte y muerte cruz. Es decir, que nosotros debemos entrar en un servicio, servicio a Dios y servicio a la obra, pero va a acontecer que en eso también vamos a entrar en una manifestación de la cruz. Porque también dice de que tomando forma de siervo se despojó a sí mismo, siendo obediente hasta lo sumo, y por lo cual él también, pues, por lo que padeció, aprendió lo que era la obediencia. Pero luego de eso habla de que después de haber él sido crucificado, después de haber obedecido de tal manera, después de haberse entregado, él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces nos damos cuenta, inclusive lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, de que por lo que él menospreciando lo oprobio y pues padeciendo lo que era en la cruz, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces ahí nos da prácticamente el recorrido, ¿verdad? Que él desde allá, desde por ejemplo el punto de Juan 1.1, de lo que corresponde al verbo, él viene, se despoja de todo, desciende y toma forma de cuerpo, bueno, toma forma semejante al hombre, camina, sirve, es crucificado y luego es resucitado y alzado. Entonces nosotros recorremos eso. Dios nos envía en una preexistencia, porque es a los que antes conoció, a estos predestinó. Nosotros caminamos que deberíamos entrar en el servicio a Dios y a los santos, buscar la crucifixión en el sentido de que nuestro cuerpo muera completamente para entrar en una novedad de vida. Y también, pues ya estando en esa cúspide, por así decirlo, de nuestra crucifixión, ser resucitados y ser alzados en el punto de que cuando uno muere crucificado juntamente con Cristo, ya que la idea es morir crucificado en el sentido de morir sin nuestra forma como nosotros lo queríamos, hacer morir la carne, para luego después cuando venga la venida de Cristo, si en dado caso estamos muertos, ser resucitados juntamente con Él y ser alzados como así como Él pasó. Entonces nos damos cuenta que hay un recorrido que Él sigue y que ese recorrido nosotros lo debemos de seguir. Pero en el aspecto que menciona Filipenses está un resumen, por así decirlo, del recorrido. Ya cuando uno comienza a ver los hitos o los puntos, vemos de que para llegar a la cruz es necesario el Getsemaní. Y el Getsemaní no es cosa fácil y tampoco la cruz es cosa fácil. Y por lo tanto también Dios vamos a tener puntos, por así decirlo, cúspides en nuestra vida. Algo así como en el caso de Job, ¿verdad? Que Job le tocó que pasara algo muy fuerte para luego manifestarle una revelación, una salvación a Job. En este caso Dios puede saber que queremos ser como Cristo y nos va a tocar que pasar un momento muy difícil, es decir, nos va a tocar que pasar un Getsemaní para entregar la voluntad para ser crucificado juntamente con Él. Pero para eso, pues en este caso vemos que como es una tarea difícil, también Dios nos va a fortalecer en esta tarea difícil. ¿Y por qué es difícil? Pues ya hemos mencionado el Getsemaní, que aquí lo vamos a leer Marcos 14:32, dice, pero se borra aquí. Dice Marcos 14:32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy. Entonces la palabra Getsemaní, lo hemos mencionado, dice que es del griego 1068 o 1068, que es Getsemané, que es de un origen caldeo y habla de comparar lo que es el hebreo 1660 y el hebreo 8081, que dice que es prensa de aceite, Getsemaní, huerto cerca de Jerusalén. Ahora, como es una palabra compuesta que tiene en este caso Gad, que es 1660, dice que es probablemente del 50-59 en el sentido de pisar uvas, lagar o estanque para contener las uvas al pisarlas. Y que es Shemen, que es en el hebreo, que es 8081, que viene el 8080, que es grasa, especialmente líquida como del olivo o menudo perfumado. Figurativamente riqueza, se está traducido como aceite, bálsamo, fama, fértil, gordura, grueso, manjar, óleo, oliva, olivas, olivo, perfume.
suculento, unción, ungüento. Entonces, en este caso en particular, vemos de que lo que corresponde a Getsemaní nos habla de una presión, como ya mencionamos, de una piedra que se va a poner sobre los aceitunas para para sacar el aceite. Igual cuando se habla del lagar o del pisar las uvas, habla de una presión que se ejerce para sacarle a eso un líquido. Entonces el Getsemaní en sí mismo es una presión fuerte que va a venir a ejercer sobre nosotros. Y la idea no es matarnos realmente, ¿verdad? La idea es manifestar esta unción y también esta dimensión de salvación, porque vamos a ser crucificados juntamente con Cristo y vamos a pasar también por otras situaciones. Pero en ese punto tenemos que entregar nuestra voluntad, que vamos a mostrarlo acá. Ahí está. Lucas 22, del versículo 42, diciendo: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué sucede acá? Vemos de que, y esto ya lo leímos, de que el apóstol, que Jesucristo lo que hace es, sabiendo lo que iba a pasar, ya que recordemos de que Jesús, ya sea por escritura o ya sea por revelación en sueños o en visiones, o no sabemos todo lo que pudo haber tenido en comunión con Dios Padre, inclusive Dios Padre le pudo haber dicho las cosas directamente, así como Jesús se las dijo a sus discípulos. Entonces Jesús, no sabemos a qué edad él sabía que iba a ser crucificado, ¿verdad? Y que todo lo que iba a padecer. Entonces Jesús de alguna manera sabía y él dijo, bueno, esto es bien difícil, y él presenta su voluntad delante de Dios, pero claramente dice, bueno, mira, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y la idea de este punto del Getsemaní es de que vamos a pasar nosotros cosas que Dios las va a permitir y que realmente no necesariamente Él, a pesar de que sean difíciles, no nos las va a quitar, porque es importante que lo pasemos para salvación. Pero en este punto Jesús lo que hace es entregar su voluntad. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada, de que la idea del Getsemaní es para que nosotros entreguemos nuestra voluntad. ¿Podemos exponerle a Dios nuestra voluntad? Sí podemos, porque Jesús lo hizo. Pero también el hecho de exponerla es para poder sacarla. Señor, yo considero esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Establecer la prioridad de la voluntad de Dios sobre mi voluntad. ¿Por qué? Porque es necesario que uno pueda sacar lo que uno tiene dentro, ¿verdad? Para no de repente uno después estallar. Con decir las cosas, Señor, hágase tu, Señor, yo opino esto, no significa que yo le estoy mandando a Dios que haga lo que yo quiero, sino que yo considero que esto podría ser, pero es una forma de ministrarme, es una forma de exponer las cosas, pero la idea principal es que se haga la voluntad de Dios por muy difícil que ésta sea. Y es lo que prácticamente aquí se está presentando en el caso de Jesús. Jesús sabía lo difícil que iba a ser, independientemente en los escenarios, llámese espiritual, mi cuerpo. Y por lo tanto, él, lógicamente, por la manifestación tan fuerte que va a venir, nosotros, pues, él expresa su situación, ¿verdad? Entonces, pero la idea principal es entregar la voluntad. Pero el hecho de entregar la voluntad no significa que las cosas se van a quedar ya tranquilas, sino que el enemigo, lógicamente, va a seguir atacando y va a seguir manifestando espiritualmente, porque vemos aquí que Jesús no pelea necesariamente con personas. Él está apartado y está teniendo una guerra espiritual, que lo vamos a ver en su momento, porque la palabra agonía, cuando dice que él oraba, él estaba en agonía, la palabra se habla de lucha, una contienda. Entonces él prácticamente, Jesús estaba en una guerra espiritual. ¿Y cuál es la idea de la guerra espiritual? La pelea y la lucha por la entrega de la voluntad. ¿Cuál era o cumplir el mandamiento, cumplir la comisión, cumplir la obediencia a Dios? ¿Por qué? Porque lógicamente en este caso en particular, Jesús se está peleando el destino de la humanidad. Si Jesús no iba a la cruz, la humanidad iba a permanecer en condenación, porque solo por medio de la sangre de Cristo nos dieron redención. Pero si Jesucristo ya optaba por el camino de ser crucificado, todos íbamos a tener esta redención y este amor que ahora tenemos. Entonces vemos la gran pelea y la gran lucha que estaba librando Jesús en ese momento. Era una guerra espiritual tan fuerte que necesitaba ser fortalecido por la intercesión de otros y por también el fortalecimiento de esta entidad espiritual, que en este caso es un ángel, para brindarle a él la fortaleza espiritual o física también para continuar con esta lucha que no se va a detener ahí necesariamente,
ya que Jesús iba a continuar en ese sentido, es continuar con la lucha de la oración para fortalecerse y para poder concluir otros puntos o temas, para luego enfrentarse a una traición con Judas, luego enfrentarse a una situación de negación de Pedro, luego enfrentarse a los juicios o la condena que le iban a hacer las demás personas junto con el sumo sacerdote, luego presentarse al juicio con Poncio Pilato y luego enfrentarse a los golpes, a los azotes, a las burlas y luego pues la exposición, por así decirlo, en vergüenza, en él estando desnudo, ensangrentado públicamente y luego morir, bajar a los infiernos, dar testimonio y resucitar. Es decir, realmente lo que iba a venir era completamente fuerte y por así decirlo sobrehumano, en el sentido que ningún humano lo podría llevar a cabo, solamente el Hijo de Dios. Entonces, por esta razón es necesario, si vemos el punto, era necesario el fortalecimiento de Jesús en el Getsemaní para poder avanzar. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? En el sentido de que nosotros también vamos a vivir un Getsemaní para entregar la voluntad, pero no significa que ese momento se va a quedar ahí, sino que va a continuar. También no significa que necesariamente nosotros lo vamos a hacer una noche. Puede ser que el trato puede durar meses o inclusive años y Dios nos va a fortalecer y nos va a dar la fuerza que necesitamos en el Getsemaní. Pero hay que ver un par de cosas aquí previo a hablar de eso. Vamos a poner aquí el versículo 43. Dice aquí el versículo 43, Lucas 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces aquí hay algo muy importante que dice lo siguiente, que le aparece un ángel y efectivamente dice que es del cielo, es decir, que Dios lo envía. ¿Para qué? Para fortalecer a Jesús. En este caso, en el sentido de que si alguien está viviendo un Getsemaní, es decir, está viviendo una presión espiritual muy fuerte para poder entregar su voluntad y poder enfrentarse a muchas cosas que han de ir para ser crucificado juntamente con Cristo, Dios va a enviar una fortaleza, es decir, un fortalecimiento a través de un ángel. Vamos a aclarar también un poquito el tema del ángel, pero veamos aquí lo que dice en la Biblia. La palabra ángel viene del griego con el Strong Concordance G32, que es ángelos. Dice que es de ángelo, probablemente derivado del G71, compare con G34, dice que es traer nuevas. Mensajero, especialmente ángel, por implicación pastor, mensajero y ángel. Este punto de por implicación pastor lo han relacionado a lo que ponen en el libro de Apocalipsis. Es decir, cuando uno revisa en la Biblia constantemente la situación de la palabra G32 a lo largo de la Biblia, siempre habla de una manifestación angélica, pero el punto está de que ponen pastor porque en el libro de Apocalipsis cuando dice ve y escribe al ángel que está en cada iglesia, ¿verdad? Entonces cuando dice, cuando habla la palabra ángel, ellos lógicamente porque tal vez pensaron y dijeron, bueno, no le pueden dar una carta al ángel físicamente, entonces por eso pusieron pastor, ¿verdad? Entonces, pero eso ya creo yo que es una interpretación más humana que ¿cómo se llama? Divina, ¿verdad? O es más interpretativa. Pero lo que quiero resaltar con el punto del ángel, que es una persona que es enviada. Dios la está enviando a esta entidad espiritual. Y en este fortalecimiento, y claro, cuando hablamos de ángel o hablamos de mensajero o enviado, también no va necesariamente a hablarnos que Dios nos va a fortalecer a través de un ángel literal, sino que también Dios puede enviar a sus ministros. Inclusive Él mismo puede venir a ministrarnos, es decir, el mismo Dios. También pues otras manifestaciones como el mismo Espíritu Santo, que va a ser una administración que Él nos va a dar para fortalecernos, ya que hay muchas manifestaciones. En este caso Jesús estaba claramente solo, pero ya mencionamos de que en ese momento del Getsemaní fueron prácticamente horas lo que sucedió, ¿verdad? Y que nosotros en nuestro Getsemaní puede ser que no dure horas, puede ser que dure prácticamente un largo lapso de tiempo por el tipo de trato que Dios va a tener con nosotros. Por lo cual en ese largo plazo o en ese corto plazo mediano van a manifestarse diferentes ocasiones de fortalecimiento. Puede ser que el pastor predique algo y ese tema nos fortalezca. Puede ser que hay una administración dentro de la congregación
y pues traiga algún tipo de liberación, algún tipo de consuelo, alivio. O también puede ser que nuestra recámara, cuando estamos orando, que no necesariamente vayamos a la iglesia, porque a veces puede ser que en ese lugar la iglesia solo esté cada semana, ¿verdad? Y uno esté orando a la noche o en la mañana en la casa y Dios nos fortalezca tal vez también por un ángel. Es decir, que el fortalecimiento va a ser dependiendo la ocasión, porque puede también pasar de que uno esté pasando algo difícil, casualmente uno se topa a alguien en el bus o en la universidad que uno desconoce, le da palabras a uno o aliento de parte de Dios, no necesariamente que él venga y diga así dice Jehová o así dice el Señor. No estoy diciendo o no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es de que pueden venir de diferentes maneras, como dice la escritura en Hebreos. Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas. Entonces, ¿en qué sentido? De que Dios puede venir y tal vez uno está en la universidad o en el trabajo o algo, o pasa algo y Dios nos va a fortalecer por medio de alguien. Puede ser que de repente lo conozcamos, sea nuevo, hablamos con él y él nos puede contar de su testimonio y nosotros nos fortalece su testimonio. Puede ser que él le diga, mira, yo leí en la Biblia esto, esto y esto, y él nos puede fortalecer a través de esa palabra. Es decir, es un ángel en el punto de un mensajero de parte de Dios. Claro, va a tener una forma humana en el sentido de que lo vamos a ver literalmente con nuestra misma carne y cuerpo, pero lo que él nos diga en su testimonio, en un versículo de la Biblia, nos va a fortalecer por, como ya mencionamos, de lo que corresponde a la situación de un Getsemaní, que no necesariamente va a ser de horas, sino que puede nosotros durar cierto lapso de tiempo. Por ejemplo, en el caso de Job duró creo que varios días o meses. Entonces, en ese punto, Dios va a enviar diferentes personas. Inclusive puede ser que uno, ahora con tanta cosa que hay, uno de repente está en YouTube, solo le dan un scrolling, ¿verdad? Estaba de darle un scroll o bajar, y de repente hay un video que habla de un tema y ya cuando uno entra a ver el video, pues uno, la prédica que ese momento se está brindando, uno la escucha y lo fortalece y le da esperanza o le da vida para nosotros continuar. Y entonces claramente Dios usó los diferentes medios que hay a la disposición para poder fortalecernos. En este caso, claramente vimos de que Jesús pide el apoyo en oración de Pedro, Jacobo y Juan, pero lógicamente como ellos ya no dieron en sus fuerzas, en otro tipo de cosas para poder apoyar a Jesús en oración y fortalecerlo también, Dios tuvo que enviar otros recursos, en este caso un ángel, ¿verdad? Entonces Dios, y menciono esto para no tener en nuestra mente ahí como que estar esperando el ángel, así como alguien espera a Santa Claus, sino que el hecho es de que es cierto, Dios va a hacer uso de diferentes medios, llámese ángel, llámese ministro, llámese un anciano de la iglesia, un hermano, cualquier cosa, inclusive la misma palabra escrita. Recordemos de que también en ese momento no era como ahora, que uno puede ir a veces a, al- a las librerías o algo así, uno encuentra una Biblia y uno no la puede comprar. Entonces puede ser de que uno en esas situaciones frustrantes, complicadas en oración, de repente el mismo Dios nos puede decir, ve y abre la Biblia, ¿verdad? O sea, que uno venga y uno está orando en oración, se siente cansado, triste, desilusionado, y uno siga orando. El mismo Dios puede ser que nos disponga que abramos la Biblia y nos diga tal vez inclusive el versículo o la cita, y uno abra la Biblia en ese momento de angustia y uno vea el versículo y ese versículo nos llene de fortaleza, ¿verdad? Nos imparte una gran bendición. Ya que recordemos que en ese momento Jesús tampoco era que podía llevar los rollos, porque recordemos que los rollos eran grandes y también no eran muy portables, como que se diga. Ahora hasta con el celular ya tenemos hasta 50 Biblias en un celular. A lo que quiero mencionar con esto y con el hecho de fortalecimiento y con también el punto del ángel, es no resaltar el hecho del ángel solo como que, voy a estar a la espera del ángel que me va a tocar o que me va a bendecir, porque también creo que tenemos que tener cuidado con eso, porque en ciertos momentos podemos entrar en una idolatría hacia los ángeles o darle una posición no adecuada. No significa de que ellos no sean indispensables, que ellos no sean necesarios. Son necesarios para esta administración que Dios nos ha dado. Son necesarios hasta cierto punto, porque claramente así lo menciona en diferentes partes de la Biblia, pero tenemos que tener cuidado porque hay muchas personas que ya lo que hacen después es comenzar a invocar ángeles, que pues en su momento, yo cuando comencé en el Evangelio, haciendo unas investigaciones en internet, que por eso hay que tener mucho cuidado,
me encontré que había páginas que hablaban acerca de invocación de ángeles, ¿verdad? Y hablaba que una persona no sé qué tanto hacía para poder invocar a su ángel y poder hablar con él. Pero yo creo que en ese punto hay que tener mucho cuidado y lo menciono en un sentido de advertencia de tener cuidado con ese tipo de cosas, porque Dios no nos llama a estar invocando ángeles en el aspecto de hacer ciertos rituales o ciertas cosas para hablar con ellos o buscar una comunión necesariamente con ellos, ¿verdad? Realmente la Biblia habla de una comunión con el Espíritu Santo. Ese es el punto, que Dios usa ángeles en ciertos momentos para realizar ciertas administraciones o ciertos actos, claramente está, pero no necesariamente habla de que uno sea prácticamente se siente ahí a comer o a tomar una taza de café con el ángel. Y por eso hago la aclaración en este punto del hecho del ángel que fortalece, trasladándolo, enfocándolo al mensajero o a una persona que es enviada de parte de Dios para fortalecernos. O en el caso de un mensajero, ¿qué hace un mensajero? Llevar un mensaje. Entonces puede ser que nos topemos con alguien desconocido en la calle, que a mí me ha pasado. Yo recuerdo una vez cuando estaba en la universidad y estaba pasando por una situación difícil. Y yo le preguntaba al Señor, le decía, yo iba en el bus y le decía, Señor, pero ¿qué está pasando? Yo estoy orando, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, estoy haciendo lo que puedo, pero ¿por qué me está costando tanto, verdad? Y yo recuerdo muy bien que en ese momento había una persona que estaba atrás, y creo que unos 2, 3 asientos atrás, porque realmente el bus habían como 4 personas, tal vez no había muchas. La persona se para, se sienta a la par mía y me dice, te vengo a ayudar. Lo primero que me quedó fue una sorpresa, así como es que me viene a ayudar, va. Y yo estaba hablando con Dios en ese momento en mi mente y teniendo una comunión con Él por lo difícil que estaba pasando. Y Él me comienza a hablar y me comienza a decir varias cosas de acerca de lo que es el ayuno, el tiempo de oración. Él me hablaba, por ejemplo, de orar 8 horas, trabajar 8 horas y dormir 8 horas, de esos ciclos. Y hablaba también acerca del ayuno, cómo hacerlo. Y me habló como que especificaciones del hecho de la comunión y otros tipos de cosas y otros consejos. Y él me dijo, mira, yo soy pastor y me dio su número de teléfono, que por cierto ya no lo volví a tener contacto con él. Pero lo que quiero dar a entender de que Dios proporcionó a una persona, en este caso esta persona que era pastor, eh, puede haber sido cualquier otro tipo de ministerio también, o inclusive puede ser que ni siquiera sea pastor, puede ser una persona X, ¿verdad? Que Dios la envía para dar una fortaleza. Entonces yo ya me sentí, por así decirlo, fortalecido, aliviado y ya pues busqué de alguna manera poner en práctica ciertas cosas. Entonces, a lo que quiero entender es esto, de que Dios puede enviar a personas que a veces pasa que uno se las encuentra una vez en la vida y lo fortalecen o le enseñan o le explican o lo guían en algo y uno puede retomar la fuerza, retomar el ánimo para continuar en los diferentes aspectos de la vida. Claramente no necesariamente necesitamos depender en su totalidad de ellos. Ellos lo van a utilizar porque también, vuelvo a repetir, no hay que caer en la idolatría porque también puede venir un ministro X y la persona ya comenzar a depender desmedidamente de él en cualquier momento. Y tenemos que también tener cuidado de no entrar en esa eh, perspectiva de suposiciones, ¿verdad? Porque ya a veces pues hay personas que esperan que uno les esté adivinando qué tienen, porque como piensan que tal vez uno es ministro de Dios y todo, no les tiene que contar a uno nada y uno tiene que andar viendo cómo le atina, ¿verdad? Es como que, hagamos de cuenta, alguien va con el médico y el médico le dice, mire, dígame qué tiene. La persona dice, no sé, dígame usted, ¿verdad? Entonces primero el médico le tiene que decir, mire, le duele el estómago, le duele la cabeza, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Y también pues hace exámenes para revisar. Pero si la persona no dice nada, no dice los síntomas, por eso que se dicen los síntomas para dar una solución. Pero a veces pasa que cuando alguien se presenta con uno, espera que uno como que de la nada le diga todo lo que uno tiene que tener, ¿verdad? Y yo siempre he puesto ese ejemplo en la Biblia cuando habla de Eliseo, de que dice que llega una mujer y Eliseo claramente, él siendo profeta y teniendo esa gran capacidad de poder discernir, observar y ver todo lo que alguien podría tener, en ese momento Eliseo dice, mujer, dime qué es lo que tienes o cuál es tu petición porque Dios me ha impedido ver qué es lo que tienes o necesitas. Entonces la mujer tuvo que exponer su situación, ¿verdad? Entonces a veces las personas piensan que porque alguien es ministro, alguien es profeta, le tiene que adivinar de todo o tiene que ver todo lo que tiene y otro montón de cosas. Y eso es un mal concepto que la persona tiene, ¿verdad?
Porque una de las cosas que Dios quiere es de que uno aprenda a ministrarse, uno aprenda a exponer. Por eso pusimos el caso de Jesús, que Jesús dijo lo que sentía y lo que tenía, no en una falta de respeto, pero sí en un hecho de, bueno, tengo esta situación y esto es lo que yo considero. Pero no significa del todo que él lo hizo también para ministrar lo que había en su corazón, él para exponer su tristeza o para exponer su situación y demás, ¿verdad? Por eso también la palabra dice con relación a esto, ven y pongámonos a cuentas, dijo Dios, ¿verdad? Es decir, lleguemos a un acuerdo. Entonces el hecho menciono esto para no entrar en ese punto de idolatría, ¿verdad? De que uno depender de alguien o depender de, en este caso, un ángel. Realmente Dios es el que va a decidir en qué momento va a utilizar ciertas personas. Llámese personas, llámese ángeles, llámese él mismo, lógicamente, porque también se han dado ocasiones, inclusive aquí se menciona en la Biblia, que por ejemplo a Pablo se le aparece Jesús, ¿verdad? Cuando va a Damasco y Jesús prácticamente le habla y lo confronta. Pero luego de eso Jesús es el que le envía a Ananías. Y luego Dios le envía a Bernabé. Y luego Dios también en una ocasión le envía un ángel a Pablo. Entonces vemos que Dios utilizó diferentes medios. En este caso, él mismo le envía a Ananías, le envía a Bernabé, le envía un ángel. Inclusive también se apoya en Pedro en ciertas ocasiones cuando hace el concilio de Jerusalén. Entonces, Dios eligió realmente la manera de cómo iba a fortalecer y cómo va a apoyar a estas personas. Inclusive el apóstol Pablo en una de sus cartas menciona que hay personas que a causa de ellos se sentido confortado y fortalecido y también motivado para avanzar, ¿verdad? Y que también había otras personas que le provocaban, como que pensaron de que si ellos hacían un mal iban a provocar algo mal al apóstol Pablo. Entonces lo que quiero resaltar con este caso del ángel y el hecho de la fortaleza es de que Dios puede usar diferentes medios para fortalecernos. Y una de ellos también va a ser que leamos la Biblia, que a veces nosotros tenemos la situación de que le oramos tal vez, ¿verdad? Pero no nos hemos también enfocado en leer la Biblia y que si nosotros tal vez leyéramos más la Biblia, seríamos fortalecidos. Y puede ser que nosotros en la oración, que estemos orando y pidiéndole soluciones a Dios, pidiéndole fortaleza a Dios, pidiéndole situaciones a Dios, Dios nos impulse a leer la Biblia, porque la Biblia nos va a fortalecer, porque la palabra enseña también relacionado a eso. Con lo que estoy mencionando no estoy descartando la administración a la manifestación espiritual de situaciones fuera de lo común, ¿verdad? Porque también no quiero caer en ese punto de solo hablar de leer o que va a venir alguien, porque también puede haber acontecimientos fuera de lo aparentemente normal que se pueden manifestar, como en este caso claramente Jesús, que viene un ángel lo fortalece, que no es exclusivo de este escenario en este caso de Jesús, porque vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 10, y creo que también en el capítulo 9, que Daniel recibe visitaciones espirituales de entidades espirituales, porque no necesariamente habla que es un ángel, dice que nada más se presentó una persona, y que le habla, que cuando le dice sus palabras, dice que Daniel cae como muerto. Pero algunas personas mencionan que es porque estaba en ayuno. Yo no creo necesariamente que era porque estaba necesariamente en ayuno, sino que las palabras, porque específicamente dice que las palabras hicieron que se debilitara cuando él le habla. Por eso que hay personas que cuando leen la Biblia les da sueño. Entonces, la palabra que le está dando dice que lo puso que se cansara, pero también en ese momento dice que no sé si fue él mismo o otra entidad que había ahí, que lo toca y lo fortalece. La idea de fortalecerlo era para que pueda continuar, seguir recibiendo la revelación y las palabras de lo que él había estado orando. Y lógicamente Daniel no llevaba prácticamente, como en este caso con Jesús, que mencionamos que llevaba 3 días, ¿verdad? Perdón, de 3 horas o 4 horas que estaba Jesús orando aquí, sino que hablamos de un Daniel que estaba orando y ayunando por 21 días. Y cuando se habla de su ayuno, que era en silicio y ceniza, es decir, que estaba muy triste. Y prácticamente esa tristeza y ese dolor por la cuestión de la deportación y otras cosas, él pues clama y pide ayuda y prácticamente lleva 21 días. En esos 21 días, pues claramente ya se manifiesta una manifestación espiritual o una entidad espiritual, tanto para darle la revelación como para fortalecer a Daniel.
Y entonces ahí claramente vemos cómo se manifiesta ese tipo de cosas y no solo ahí, pues en otros pasajes de la Biblia también se maneja ciertas manifestaciones espirituales que pueden ser aparentemente no normales para algunos de nosotros, pero pueden ser muy normales para otras personas, ¿verdad? Porque a veces también creo yo que hay que tener cuidado cuando uno cuenta ese tipo de testimonios de visitaciones o manifestaciones, que también yo las he vivido, pero aquí hay personas que lógicamente porque no lo han vivido no creen y hay otras personas que creen porque lo han vivido. Es decir, aquí hay de todo, ¿verdad? Hay personas, vuelvo a repetir, de que tal vez han vivido muchas cosas similares y que todos, si él lo cuenta, puede ser que no le crean, pero lógicamente lo ha vivido, lo ha experimentado, tal vez lo vive constantemente. Y otras personas tal vez nunca ha vivido eso, pero no porque no lo haya vivido, no significa que no exista, porque hay personas de que porque uno lo miran en la Biblia, pero dicen, ah, no, es que eso fue Antiguo Testamento. Pero ahorita no, esto es Nuevo Testamento, esto no puede pasar. Y porque tampoco yo lo he vivido, ¿verdad? Y como todo el mundo que lo rodea tampoco lo ha vivido, entonces él piensa que eso, que por lo tanto eso es así. Si se presenta alguien hablando de esa experiencia, él, ah, eso no, porque eso es antiguo, eso no puede pasar porque eso es Antiguo Testamento, en plano, eso es mentira. Pero yo creo que, por eso, uno, hay que preguntarle a Dios y hay que leer bien la Biblia. Menciono esto porque esto pasa, en este caso aquí se está reflejando en la Biblia, tanto los diferentes escenarios como vimos de la fortaleza por la palabra, la fortaleza que Dios envíe personas, puede ser que Dios prepare, por ejemplo, una alabanza, es como que prepare bien a los ministros de alabanza para que el momento que uno está doloroso en el corazón o viviendo cosas difíciles, Dios a través de la alabanza y la adoración permita que uno pueda ser fortalecido, que también lo he vivido y lo he pasado, de que ya en la alabanza y la adoración Dios lo fortalece a uno de esa manera, ¿verdad? Es decir, que Dios preparó ese conjunto de personas, ese conjunto de enviados para que ministraran efectivamente a las personas, uno o varios que estén viviendo esa cosa, esa situación, y tal vez las personas no se dan cuenta. Entonces, hay un conjunto de cosas que puede Dios darnos a través de las diferentes áreas. Inclusive Dios puede usar a un papá, una mamá o alguna otra persona para que nos fortalezca de alguna otra manera en diferentes ministraciones por la palabra, claramente por una impartición espiritual y por diferentes medios, y claramente no estoy descartando de que Dios pueda enviar un ángel, que a veces puede ser que los ángeles ya están ministrándonos, ¿verdad? Pero nosotros no nos damos cuenta, es decir, uno está orando y tal vez el ángel nos está ministrando y nosotros ni enterados que ahí hay un ángel, porque tampoco el ángel nos va a decir qué tal, cómo estás, y se va a sentar ahí y nos va a tocar, en el sentido de que lo vamos a ver o sentir, ¿verdad? Pero puede pasar que sí sea que Dios pueda permitir que percibamos que ahí está o podamos sentirlo para Dios decirnos, mira, no estás solo, yo te estoy enviando a alguien para que te fortalezca. Que puede decir, por ejemplo, alguien dirá, es que todos me dejaron abandonado y nadie me ayuda, nadie me apoya, nadie me dice nada, y Dios le envía un ángel, lógicamente para ministrarle e impartirle algo de parte de Dios, ¿verdad? Por eso que hay ciertos momentos, si a alguien les ha pasado, que siente tal vez una mano en la espalda. Cuando alguien está orando, puede sentir a veces una mano en la espalda, porque es una administración que puede estar dando. Pueden ser diferentes cuestiones que no me voy a detener en detalle a hablar de eso, porque creo que em, no es el punto, ¿verdad? Pero lo que quiero entender es que Dios va a ministrar de diferentes maneras, de diferentes formas, y entre una de ellas puede ser el ángel. ¿Me explico? Ya sea que lo veamos o no lo veamos, porque a veces nosotros queremos andar viendo cosas por todos lados también, pero hay cosas que Dios lo va a permitir por la fe. Es decir, creer que ahí están, y claramente lo están haciendo, pero no es necesariamente que lo queramos ver, ¿verdad? Ya Dios va a decidir si en dado caso va a permitir que lo veamos o que lo sintamos. Y no necesariamente va a ser solo el mismo, el ángel que va a descender y va a ministrarlos, sino que también puede ser el mismo Dios en su manifestación de como Cristo que nos puede ministrar a nosotros y nos puede decir claramente Él, yo he venido a ministrarte hoy, ¿verdad? Puede ser que lo veamos, no lo veamos, puede ser que lo sintamos o no lo sintamos, pero el punto es de que Dios va a usar los diferentes medios para ministrarnos en el Getsemaní. En el sentido del Getsemaní, es decir, que en el momento difícil para la administración de una situación que ha de venir para ser crucificado juntamente con Cristo, y habiendo entregado nuestra voluntad se va a manifestar. Ahora, veamos acá también el otro punto del fortalecer, ¿verdad?
Aquí dice fortalecerle. La pregunta es, ¿para qué nos va a fortalecer? Porque también esto es importante de verlo. Y vamos a ver aquí un par de cuestiones del griego para también entender esta parte del fortalecer. Dice aquí el 1765, que es enishuo, que viene del 1722 y del 2480, que es vigorizar, transitivamente o reflexivamente, se ha traducido como fortalecer y fuerza. Y tenemos, como es una palabra compuesta, que es del 1722, que es en, preposición primaria denotado, posición fija, en lugar, tiempo, estado, y por implicación instrumentalidad como medio constructivamente, es decir, relación de reposo intermedio entre G 1519 y G 1537 en, a, sobre, por, etc. Se ha traducido como exhortación interior, bajo, con oscuramente potente. Y la otra palabra es inshuo, porque es enishuo, ¿verdad? Entonces viene, que es la 2480, que viene de la 2479, que dice que es tener o ejercer fuerza, literalmente o figurativamente, poder prevalecer. Se ha traducido como poder prevalecer, valer, válido. Este es importante, ¿por qué? Porque cuando vemos la composición que es en ishuo, hace referencia de alguien que lo fortalecen por dentro. Ya como que ponerlo una traducción muy literal, ¿verdad? En el español sería fortalecer, pero en el contexto, la traducción literal sería como fortalecer desde adentro. Lo interesante de esto es de que la división, cuando vemos la palabra compuesta y vemos la parte de, en este caso, inshuo, que es fortalecer, que es poder, prevalecer, lo interesante es esto, de que esa palabra habla de prevalecer. ¿Qué significa prevalecer? Que pueda dominar o vencer sobre la situación. Entonces el hecho de que nosotros nos fortalezcan no es solo para que yo me sienta bien en el sentido de que, ya me siento bien, ya me siento fortalecido, ¿verdad? Sino que es el hecho de que va a venir una situación, tanto en la que estoy viviendo para vencerla, como la próxima que ha de venir para vencerla. Y esta palabra se usa aquí, por ejemplo, en el libro de Hechos 19:20, que dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué es la razón de prevalecer o el fortalecimiento? Porque ya mencionamos de que Jesús está viviendo una guerra espiritual. No porque yo lo diga solamente, sino porque aquí en Lucas 22:44 lo expresa. Dice de la siguiente manera, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Veamos aquí la palabra agonía. La palabra agonía dice que es la G74 y que viene de la G72, que significa lucha, conflicto, propiamente el estado, es decir, figurativamente angustia, figurativamente. Es decir, de que lo principal en este punto era la lucha y el conflicto. Jesús estaba viviendo una guerra espiritual, una lucha o conflicto espiritual en ese momento. Por lo tanto, era necesario que él fuera fortalecido. ¿Para qué fuera fortalecido? Para prevalecer ¿en qué? En la lucha y en la guerra espiritual que estaba librando. ¿Para qué? Para poder ser crucificado para ser crucificado y para traer salvación. Entonces la idea de fortalecer a Jesús no era para que él solamente se sintiera bien o se sintiera acompañado, sino que era recibir la fortaleza para que siguiera ganando en oración, para que también él se pudiera enfrentar a las situaciones difíciles. Y por esa razón es necesario que nosotros nos dispongamos a buscar la oración, porque también si no estamos orando, muy difícilmente vamos a poder lidiar con las situaciones diarias de la vida. Más aún estando en una situación de Getsemaní, en este caso, en el sentido de una presión espiritual muy fuerte, y que solamente lo vamos a lograrlo a través de la oración y también a vencer en esta guerra espiritual en oración para nosotros poder avanzar. Y los diferentes medios de fortaleza, por palabra, por administración de alabanza y de oración, por ángel, por ministros o ancianos o profetas o X o Y motivo que Dios nos va a fortalecer, es para que podamos en oración prevalecer
es para que nos fortalezcamos para continuar en nuestra vida cotidiana, en nuestra cruz, para manifestar la salvación y poder prevalecer sobre todas las cosas en esta situación. Por eso que, lógicamente, cuando hablamos aquí de una guerra, una lucha, perdón, aquí en este caso de la agonía, una lucha o conflicto, no necesariamente vemos que hay personas físicas ahí, ¿verdad? Sino que él estaba manifestando una guerra espiritual. Recordemos de que la guerra espiritual, cuando hablamos en este caso, es de que las entidades espirituales, no, tal vez no las estamos viendo, porque tampoco la Biblia va a describir ahí y por lógicamente las personas no lo pueden ver, que hay espíritus o demonios o tantas cosas que podía estar Jesús viviendo, pero ya las entendemos porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre y hay que estar atentos contra las hechanzas del diablo, de los dardos del enemigo y los diferentes ataques que la palabra enseña en Efesios capítulo 6. Entonces Jesús estaba librando una batalla espiritual que tal vez le tiraban dardos a la mente o tal vez buscando quitar su fe y de diferentes manifestaciones espirituales. Y aquí también entra lo importante en una guerra espiritual y es lo siguiente, que dice que oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué significaba? Que recordemos de que cuando uno hace una actividad física, cuando uno corre, uno baila o alguien, pues qué sé yo, em, hay mucho calor, a veces nosotros sacamos un sudor, porque regularmente, si no estoy mal, el sudor sirve como para enfriar el cuerpo, ¿verdad? Porque cuando uno corre o hace una actividad, el cuerpo prácticamente se calienta o hace tipo de cosas y pues se aplica el sudor. Entonces hace relación a una actividad física. ¿Qué quiero dar a entender con esto? De que la manifestación de la guerra espiritual estaba afectando el cuerpo de Jesús. Y al afectar el cuerpo de Jesús, por lo tanto, la difícil situación estaba provocando que él sudara algo tan fuerte como que fuesen gotas de sangre en el sentido de los pesos que estaba manifestando. Es decir, que era una guerra espiritual tan fuerte. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando nosotros a veces decimos, nos levantamos cansados y decimos, pero ¿por qué me levanto cansado si ayer oré o si tal vez vengo a la iglesia y no solo me cuesto dormir? Porque vengo cansado a la iglesia, o me puse a orar y me cansé por estar orando, es porque hay una guerra y una batalla espiritual, que las batallas espirituales o las administraciones espirituales, inclusive si Dios nos ministra, nos va a afectar también nuestro cuerpo. Por eso que hay algunas personas que cuando oran no se pueden dormir. Y entre más oran, menos se pueden dormir, ¿verdad? Pero hay otras personas que oran y realmente a la hora de orar se cansan más, ¿verdad? Porque cada quien está librando una ministración espiritual o una situación espiritual y puede ser que en esos casos alguien está entrando en una lucha, en un conflicto, una guerra espiritual y que por esa razón afecta su cuerpo. No solo porque aquí lo menciona, sino que también mencionamos en la cita del libro de Daniel capítulo 10, cuando este personaje viene y le habla a Daniel y Daniel se debilita, pero también al mismo tiempo lo fortalece. Entonces, por esa razón es que menciono esto, porque alguien puede estar librando batallas espirituales y no dándose cuenta de los efectos que las situaciones espirituales pueden enfatizar en su cuerpo. Por eso que alguien puede estar inclusive al mediodía y de repente se siente demasiado cansado y dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento tan cansado? Pero es porque él sin saber está librando una batalla, como en este caso vemos de que Jesús estaba orando, pero que los discípulos en otro lugar estaban dormidos. ¿Por qué? Por la presión espiritual de la tristeza que Jesús tenía, aparte de la guerra que tenía Jesús. Entonces ellos no pudieron resistir como Jesús por muchas razones, ¿verdad? Entonces terminó afectándoles a ellos. ¿Por qué menciono esto? Porque ya mencionamos en su momento de que alguien viva un Getsemaní no significa que a mí no me va a afectar. No significa de que yo estoy viendo, alguien está viendo el Getsemaní y nadie, solo a mí me va a afectar, ¿verdad? Sino como ya mencionamos de que va a afectar a aquellos que nos rodean o a aquellos que cubrimos. Entonces puede ser que alguien, qué sé yo, que sea el amigo del pastor o la apoya, y puede ser que el pastor esté viendo un Getsemaní y de repente el otro se siente cansado o de repente le pasa más de algo, es porque está pasando lo mismo que pasó con Jesús y los apóstoles. De igual manera puede ser que el otro sea el pastor y el Getsemaní le esté llevando a otro hermanito y el otro pastor diga, pero ¿por qué me está pasando esto?
o inclusive puede ser con el esposo o la esposa, pueden ser diferentes maneras dependiendo de la conexión espiritual que se tenga, que va a terminar afectando al otro. A todos los va a afectar la manifestación espiritual, tanto en, en un cansancio físico como también en otros aspectos de cansancios espirituales, perdón, de fortalecimientos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una cobertura. Por eso Jesús dijo, y por esa causa yo me santifico para que ellos sean santificados en la verdad. Entonces vamos a finalizar con este punto indicando lo siguiente, que si alguien está viviendo un Getsemaní, puede pedir apoyo y también Dios no lo va a abandonar, pero que la efectividad es dar la voluntad a Dios, porque la idea del fortalecimiento es para entregar nuestra voluntad. Dios nos va a fortalecer, pero no significa que la lucha va a acabar. Nos va a fortalecer para prevalecer en la lucha que viene o que estamos viviendo, como lo mencionamos con Jesús. Entonces, oremos para estar atentos, para saber cuándo Dios nos envía a personas que nos fortalezcan, porque puede ser que a veces no los consideremos o no los estemos considerando, porque a veces tal vez quisiéramos que venga un ángel, ¿verdad? O que a veces venga el mismo Dios y nos abrace, ¿verdad? Y tal vez Dios nos está enviando a personas que nos hablen o que nos llamen, y a veces también ni le contestamos las llamadas a la persona, ¿verdad? Porque eso puede pasar, o inclusive el mensaje de texto. Así como comentó una vez una persona y dijo, miren hermanos, yo estuve ahí, una persona me estuvo a llamar, yo contesté como al mes y me dijo que esta persona comentó en su testimonio y dijo, Dios, mira, Dios me mandó a decirte que te ama, dice que eso lo quebrantó y prácticamente la otra persona lo estuvo buscando por un mes, ¿verdad? Y para decirle esas palabras y esas palabras lo quebrantaron y él comenzó a buscar más a Dios, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, no menospreciemos lo que Dios envía. Claramente, por eso la persona está más atento al ángel, ¿verdad? Que a una persona X que no se puede ver necesariamente muy adecuada, pero Dios está enviando a través de diferentes maneras. Inclusive no menospreciemos la Biblia como un sistema de fortaleza que Dios puede utilizar, porque la palabra de Dios nos fortalece. Como dice la escritura, que es Isaías 40:11, pero en 40:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces vamos a orar para finalizar. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, venimos hoy entregando la voluntad. Queremos ser fortalecidos. Dirígenos para estar atento por los diferentes medios que nos quieres fortalecer, para poder lograr vencer o prevalecer sobre este conflicto espiritual o esta lucha espiritual o esta guerra espiritual, para así andar en tu verdad y en tu gracia. Permítenos hoy a arrepentirnos de todo pecado y toda vanagloria y dirígenos en la voluntad y en la gracia de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por todo lo que haces, estás haciendo y harás en nuestras vidas. Gracias te damos a ti por los siglos de los siglos, amado Padre. Ayúdanos, por favor, para poder saber cómo apoyar a alguien en su Getsemaní, saber cómo también saber librar los diferentes Getsemaní que nos pueden llevar a pasar, pero y tener la esperanza que es para ser crucificado juntamente con Cristo. Para decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y que lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gracias te damos, amado Padre, y también ayúdanos, Padre, para saber si tú nos estás enviando con alguien para ser aquí, ser personas que puedan fortalecer y saber cómo fortalecer a aquellas personas que están pasando un Getsemaní. No solo en apoyo en oración, sino también en ministración o en compartición de la palabra o algún otro tipo de cuestiones que tú nos permitas fortalecer a otros. Te agradecemos, amado Padre, por tu bendito y bello amor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces, bendiciones a todos. Nos vemos en 15 minutos. Por cierto, vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos acercándonos a ti para confesar que solo en ti hay salvación y que la has otorgado por medio de Jesucristo y la cruz. Y por lo tanto también a través de la cruz la redención y también por su resurrección nos has dado vida eterna y un nuevo pacto. Creemos en ti, creemos que Jesús es nuestro Señor, que tú lo resucitaste de entre los muertos y que por esa razón queremos también ser bautizados en agua para compartir la muerte y la resurrección con Cristo, porque es la obra de la fe del creer en ti. Te pedimos en el nombre de Jesús poder continuar cumpliendo la palabra de verdad, que tú restaures a nuestra familia, nuestra casa y nuestro hogar, y te agradecemos por habernos hecho tus hijos a través de haber creído en Jesús. Gracias, eterno Padre y Salvador, confesamos hoy nuestros pecados delante de ti y te agradecemos por toda tu misericordia y fidelidad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre eterno, amén y amén. Muy bien, entonces.